Muy buenas noches. Como siempre, nos da alegría reencontrarnos. La Radio Maya juega un papel social muy importante. Quisiéramos tener mayores audiencias y quisiéramos invitarlos a que cada uno de nosotros los oyentes nos interesemos por aumentar, por que el número de participantes sea cada vez mayor. ¿Por qué? Porque los medios de difusión, sea radio, televisión o medios escritos, en manos de unos pocos muy poderosos de este país, no facilitan la liberación del pensamiento popular. Y por supuesto, las grandes mayorías, la gran cantidad de ciudadanos son del sector popular. Pues bien, muy buenas noches, felices Pascuas de Semana Santa, alegrémonos de reencontrarnos y consideremos que hay 3 épocas en el año en que por una o por otra razón, nosotros, el pueblo mayoría, el honorable vulgo, la grandiosa plebe a la que pertenecemos, porque somos plebeyos, quedamos como suspendidos en esas actividades. Una es la Semana Santa, que acabamos de terminar, otras son las fiestas patronales, ya sean nacionales o de nuestras ciudades, y la otra es la Navidad y final de año. La mayoría de nosotros quedamos como suspendidos en las actividades ciudadanas normales. También el gobierno queda como suspendido. El que más se activa es el consumismo, el diversionismo, el consumismo. Pero las luchas reivindicativas sociales y populares quedan suspendidas, y en eso toma mucha ventaja aquellos que lucran del pueblo, viven en el pueblo y viven del pueblo, pero no se sienten pueblo. La Semana Santa, como decimos, las fiestas patronales, el tiempo de Navidad y de final de año son ocasiones en que no producen mejores ventajas a la población. Podríamos preguntarnos cada uno si en estas épocas señaladas somos actores positivos, actores negativos, o somos actores pasivos que nos sentimos víctimas del ambiente social o religioso que se conforman en esa época, porque están atravesadas por un ambiente cultural y religioso muy profundo en nuestra sociedad. La Semana Santa, pues, innegable, pero es cuando hay más desgracias ciudadanas. Las fiestas patronales, que se llaman eso porque se trata de imitar y poner a un personaje santo supuestamente como ejemplo de nuestra actuación, nos pone a veces en desventaja. Y no digamos las navidades y tiempos de fin de año, en las cuales el más perdedor es el pueblo mayoría y el más ganancioso parece ser que es el comercio, y una minoría que concentra todas las ganancias en sus arcas y bodegas. Bueno, por eso es bueno, pues, preguntarnos si en estas 3 épocas y en el caso actual de la Semana Santa, ¿cómo salimos? ¿Cómo terminamos? ¿Cómo nos sentimos hoy? Fortalecidos espiritualmente, moral, humanamente. ¿Cómo fue nuestra participación en esta ocasión? Porque supuestamente la gran mayoría del pueblo participa. Participan los pobres a su manera y participan también los poderosos a su manera. No hay duda que tanto estas 3 ocasiones, Semana Santa, fiestas patronales del Divino Salvador o en las ciudades, como la Navidad y Año Nuevo, deberían ser grandes ocasiones para perfeccionamiento humano, para perfeccionamiento personal, ocasión para descansar, para aprender,
para ganar dignidad, para vivir alegres, para tener tantas cosas que necesitamos. Pero como que viendo lo que vemos, los resultados sociales, lo que al final tenemos como sustrato y efecto, parece todo lo contrario. Para comenzar, el sistema actual, que se basa en el poder y en el dinero, aquí no se habla de solidaridad, no se habla de fraternidad económica, menos de fraternidad social. Se nos enseña en esta sociedad capitalista al individualismo, al lucro, al placer, al vicio, al consumismo. Pues bien, parece ser que el sistema del consumismo ha logrado vencer nuestras mentes, y la mente de la mayoría le ha dado vuelta a lo que es, para tomar un elemento, el descanso. ¿En qué consiste el descanso en este mundo del capitalismo, del poder, del dinero, del consumo? Pues en abusar de las circunstancias, y los medios, las propagandas nos animan a abusar de esas circunstancias. Y eso ha llevado a tantos lamentos, a mayor número de accidentes de toda clase, no solo en las carreteras, más muertes de diferente índole, no solo en las carreteras ni asesinatos, sino también por carestía de medicamentos, y no porque haya escasez en los hospitales, que pudiera ser verdad, sino por el aumento de los precios. Eso no es denunciado por los medios. Dicen que hay carencia de medicina en los hospitales, que supuestamente es regalada para el pueblo, pero nada dicen los señores de los medios cuánto ha subido hasta un 500% los precios de las medicinas, porque son especialistas en aprovecharse del dolor del pueblo. Pues bien, parece ser que en este tiempo, mayores muertos, ya dijimos, de diferentes índoles, más ahogados, más desgracias comunitarias, como que nuestra manera de pensar y ver la realidad se nos ha ido deteriorando. Ya nos sentimos parte prácticamente del ambiente del crimen y de la delincuencia callejera, como si toda nuestra manera natural se realizara haciendo actos de esa clase. Pues bien, debemos de recapacitar cómo es hoy nuestra manera de pensar y ver la realidad. Porque si hablamos de la ambientación que se hace de los medios de divulgación, que son los que van marcando la actuación popular, la actuación de las modas, la forma de divertirse, de cómo alimentarnos por medio de esos instrumentos de divulgación, es que nos van conformando el pensamiento, eso es innegable. Y como que es todo inclinado a que haya más vicio, más cercano a lo que se llama el placer. Confundimos la alegría con el placer y la felicidad. Tener, gastar, consumir. Y por supuesto eso no trae ninguna ventaja a la economía popular. Eso trae ventaja a los que concentran la economía popular. O sea, todo lo que el pueblo produce llega a muy pocas manos, y nos hacen jugar a nosotros como quien pone una chibolita en el patio a correr para que los otros se lleven lo que es no solo el dinero, sino también la riqueza. Preguntémonos pues, porque este miércoles es de la gran pregunta, preguntémonos desde nuestra individualidad si tenemos claro la obligación y la necesidad de revisar nuestra actuación y nuestro comportamiento. Pero esa revisión de actuación y comportamiento debe de ser con una visión comunitaria. No debe de ser con una visión aislada, individualista, egoísta.
Tiene que ser una visión, repito, comunitaria y fraterna, colectiva. Porque muchos creen que podemos ser buenos aisladamente. No. Nadie puede estar limpio si vive en medio de un charco. Nadie puede sentirse libre si estamos en medio de tanta deficiencia social. Bueno, el mismo Papa Francisco, que es un gran hombre que tenemos hoy, muy poco divulgado y sutilmente muy atacado por los dueños de los medios y por ciertos jerarcas, ese Papa Francisco ha repetido un pensamiento muy antiguo, muy evangélico, muy de Jesús. Dice que no podemos creer que aisladamente podemos ser buenos si vivimos y somos parte de una sociedad y un ambiente social malversado. Lo dijimos en frase popular. ¿Cómo puedo decir que yo estoy limpio si vivo en medio del charco? Tal vez rechazo el hedor y el lodo que es del charco, pero no quiere decir que porque lo rechace estoy limpio si sigo viviendo allí y no trato de que eso sea superado. Pues bien, porque por naturaleza somos seres sociales y tenemos cualidades grandiosas como es la inteligencia. ¿La inteligencia para qué es? ¿Para ser buenos o para ser malos? Pues pienso que se puede ocupar, como dicen algunos inteligentísimos, para las dos cosas. Se puede ocupar, pero no fue entregada para que lo ocupemos para la maldad. Fue entregada para que lo ocupemos para superarnos y ser mejores humanos, y lo que creemos ser mejores hijos de Dios. Tenemos un corazón. ¿Para qué es el corazón? ¿Para amar o para odiar? Solo para amar se nos dio. Que por lo que sea somos inclinados a ocuparlo de manera negativa y a tener odio en el corazón, eso es otra cosa, pero el odio nos hace daño a nosotros mismos. El amor nos hace mucho bien a cada uno de nosotros. Y la voluntad del alma. ¿Para qué es el alma? ¿Para ser valiente o para ser cobardes? Pues sencillamente para ser valiente. Que por las debilidades y por todas las circunstancias en que vivimos en el charco maloloroso en que desarrollamos nuestra vida, a veces nos convertimos en cobardes, en traidores y cómplices del mal. Esa es otra cosa, pero el alma se nos dio sencillamente para que seamos seres de la creación que lleven a la perfección a la creación. Por eso, pues, preguntémonos nosotros, que pertenecemos a una colectividad, que tenemos inteligencia, corazón y voluntad, ¿cómo ha sido nuestra participación cuando estamos frente a la colectividad? ¿Queremos ser buenos individualmente o queremos ser buenos para transformar la colectividad y participar todos de la bondad, de la alegría, del amor, del valor de vivir? Fíjense que cada miércoles, desde este programa, desde esta radio, nos provocamos preguntándonos ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y se lo preguntamos al pueblo, al que se siente pueblo, no al que vive en medio del pueblo comiéndose al pueblo, no aquel que vive en el pueblo explotando al pueblo. Ese se sentirá ofendido y hasta se sentirá disminuido si le decimos que es de la clase popular, porque ellos llevan en la mente la estructura del camarón, piensan pues como con la sustancia que llevan allí en la cabeza. Pues bien, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Nosotros qué hemos hecho? Esa pregunta es directa para cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos influyó, por ejemplo, la Semana Santa? Hoy somos mejores, somos iguales que antes, somos peores. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos fue en Semana Santa? Eso es importante, porque es un fenómeno, es una etapa comunitaria, nacional, internacional también, en la cual la humanidad debería de mejorar. Pero parece que en el mundo capitalista no hay mejora. Y digo del mundo capitalista porque yo no puedo hablar del mundo comunista. Vivimos aquí en medio del capitalismo, donde se nos enseña el egoísmo, el consumismo, el vicio, el placer, y se nos engaña creyendo que eso es vivir la vida. Bueno,
El reto, pues, es que cada uno nos responsabilicemos y seamos honestos por lo menos con nosotros mismos. Y si somos honestos con nosotros mismos, podemos compartir nuestra honestidad con los demás. Pero si no somos honestos ni con nosotros mismos, ¿qué garantía tenemos de tener una sociedad o un conjunto de honestidad comunitaria? El reto siempre será el mismo, el que nos hemos planteado. Hoy ser mejores que ayer y mañana ser mejores que hoy. Nadie tiene permiso de deteriorarse, de ser peor, de empeorar, de ser traidor, mentiroso, ladrón o cómplice de los malvados. Y como dijo un sabio oriental, si quieres mejorar, debes de comenzar ayer. Así lo dijo y así lo repetimos. Cada uno se lo explique. No podemos improvisar si desde ayer no traemos una reserva de bondad. Bueno, ahí nos quedan las sugerencias, las consideraciones. Y no nos podemos descuidar ni del presente, quedarnos pensando solo en el pasado. Tenemos que pensar en el presente porque debemos de buscar un mejor futuro. El maestro nuestro, el que nos inspiró, el Jesús de Nazaret, el Cristo nazareno, el israelita grandioso y el palestino que transformó la humanidad, fue conmemorado hoy en Semana Santa, cada año. En esta época tomamos una semana para hacer reflexión sobre ese personaje. Para comenzar, no olvidemos que ese personaje, llamado Jesús el Cristo, fue asesinado y tomado preso como reo político. Tenía 33 años. Y a esa edad, con 3 años de predicación y de comunicación de su pensamiento, cambió a gran parte de la humanidad. No podemos decir que cambió China, ni Asia, ni esos lugares donde se mantuvieron las culturas, pero sí cambió donde se logró expandir, por lo menos Europa. No sé si cambió. Nuestro continente que fue invadido, no sé si cambió, empeoró o mejoró con la llegada de aquellos invasores que ocuparon la religión para domesticar. No sabemos, con tanto misionero que fue al África. Bueno, algo ha de haber cambiado. Se intentó, pero sí podemos afirmar que ese nazareno crucificado, asesinado como reo político, sí hizo una doctrina que, si no cambió, es capaz de cambiar a la humanidad. ¿Y cuál fue la causa de su asesinato? Pues fue ni más ni menos que su doctrina era sobre la libertad, sobre la justicia, sobre la igualdad, lo que él le llamó su reino. Y miren, después de 2000 años, como que los que nos confesamos cristianos, católicos, tenemos menos unidad. El cristianismo está dividido en cantidad de iglesias. Me decía un joven hoy cuando estuvimos en el retiro allá en Chalatenango, que fue muy bonito, sabemos que nos están oyendo. Recordémonos, amigos, lo bonito que fue estudiar la vida de Jesucristo en el relato de San Mateo Apóstol. Pues decía ese joven que aquí en esta sociedad capitalista hay igual número de cantinas que de templos donde se reúnen a hacer oración. Hay competencia. Exagerado o no exagerado, pero es llamativo el que un joven lo haya dicho analizando la doctrina de su maestro Jesús. Bueno, estamos muy divididos. Y para comenzar, que quede claro, y para terminar, que Cristo y Dios no nos manda a pelear unos con otros por la llamada religión o por la llamada fe, ni mucho menos nos mandó a defenderlo, porque Dios se defiende solo. Nos llamó a que vivamos como hermanos, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero bueno,
Aquí estamos preguntándonos qué hace el pueblo por el pueblo y aterricemos, no nos desviemos. Bueno, pero tenemos que recordar, ya que estamos tan divididos, que acaba de pasar la Semana Santa, que el Señor Jesús tuvo un episodio cuando llegó al templo y vio tamaños negocios y lanzó fuera del atrio y fuera del templo a los mercaderes, a los negociantes, a todos los que hacían jarana, hacían préstamos y usura. Parece que ese hecho hoy se repite aún en los templos, como que no se ha superado el aspecto. Ahora se llamarán diezmos, primicias, ofrendas, limosna y otros trafiques que hacen en los templos. Como que los pastores, de lo que menos hablamos es de la liberación real, de la liberación humana, de la liberación social, donde la justicia, la igualdad, los aspectos centrales de esa buena nueva, parece que no es el tema principal de las predicaciones. Bueno, cada uno lo sabrá. Y por supuesto, nos da mucha alegría que no son los oyentes de este programa, son muy religiosos, muy católicos, muy honestos, pero que también no tenemos audiencia en esos que, creyéndose más mejores, como dijo aquel, creen que hablar de estas cosas les duele en el alma. ¿Por qué? Porque como él dijo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, aunque vayan al templo y den limosna u ofrendas, porque sus labios dicen una cosa, pero su corazón está lejos de mí. Pues bien, nos da alegría pues estar desde esta radio comunicándonos estos pensamientos que tienen que ver no con los 2000 años que ya pasaron, sino la influencia que tiene esa doctrina en nuestros días. No podemos vivir del pasado, tenemos que recuperar ese pasado, hacer lo propio, ponerlo en nuestro presente y proyectarnos al futuro. Bueno, fíjense que ese crucificado nos dejó lo que se llama la buena nueva, los evangelios. Y ahí están contenidos enseñanzas bellísimas que al leerlas directamente uno se siente entusiasmado, con el tanque lleno, para volverse a preguntar cada día, no solo los miércoles, yo como pueblo, ¿qué debo de hacer por mi pueblo, al que me debo enteramente, al que pertenezco totalmente y por el que debo de hacer algo? Bueno, hoy como católicos cristianos, nosotros tenemos un papa que no solo sirve para los católicos cristianos, sirve para todos los cristianos de todas las iglesias y para todos los humanos de la humanidad, valiendo la redundancia. ¿Qué dijo? Ese trae muy grandiosas, claras ideas liberadoras, muy concentradas sus mensajes en la auténtica paz, pero parece ser que muy poco le ponemos atención, especialmente los que deben de ponerle más, que es el episcopado y los clérigos. Por eso, tomemos nosotros, pueblo, en cuenta que en nuestro país tenemos también nada más y nada menos que a un gran hermano, compañero, paisano y chero de nosotros, que es el profeta y santo Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado tal como fue asesinado Cristo, y como tal han sido asesinados otros muchos. Es una parte esencial de la historia del cristianismo que los que se meten a redentores salen crucificados. Es parte del ser de nosotros. Pues bien, ese hermano nuestro salvadoreño, podemos hablar del Papa, pero lo sentiremos lejos, pero debemos de sentir cercano a ese salvadoreño que fue asesinado en este país. ¿Y por qué? Porque tenía una palabra de fraternidad, tenía una palabra de justicia, tenía una palabra de liberación y tenía una palabra profética en que decía que el que asesina es asesino, el que mata es asesino,
El que miente es mentiroso y el que roba es ladrón. Pareciera como juego de palabras, pero no. Lo importante es que al pronunciarlo, no todo el pueblo es ladrón. Entonces, ¿quiénes se sienten ofendidos? Los poquitos ladrones, pero muy buenos ladrones que tenemos. Y los asesinos, pues si no todo el pueblo es asesino. Y hay asesinatos y asesinatos. No es lo mismo los asesinatos de la delincuencia callejera como los asesinatos hechos estructuralmente antes por la guardia, por la policía y por los instrumentos. Que hay asesinatos también desde la economía, porque no hay salario, porque todos los precios suben, porque los bancos concentran el dinero y le ponen el precio a la... También eso es parte de los asesinatos. Pues bien, volviendo al argumento principal, es que aquí en El Salvador tenemos ese gran ejemplo. Estamos refiriéndonos también a la Semana Santa que acaba de pasar, pero aplicándolo al momento actual. ¿Y qué podemos decir? Que fue asesinado por los representantes de una minoría, de una clase social, económica y política que siempre se ha opuesto a que en este país vivamos en un ambiente de igualdad, un ambiente de libertad, un ambiente de justicia, y que hoy son los que todavía le ponen retrancas a que este país salga adelante. Por eso, y nosotros como pueblo, que es a quien nos interesa vivir mejor, es a nosotros que nos interesa vivir en paz, es a nosotros que nos interesa tener una vida digna. ¿Qué hemos hecho? Pues estamos esperando que otro u otros nos solucionen el problema. Cuando caminamos por esas comunidades nos damos cuenta cuánta gente habla, todos hablamos en uno u otro sentido, pero cuántos nos volvemos críticos e hipercríticos, pero incapaces de mover un dedo en beneficio de un país mejor y de una sociedad mejor y mejorada. Pues bien, ¿qué hemos hecho nosotros por nuestro país, por nuestra sociedad? ¿Por qué es que no logramos tener mayor participación popular? ¿Quién nos impide organizarnos? Tal vez nuestra poca comprensión, nuestro egoísmo, nuestra personalidad. ¿Quién nos impide participar, unirnos con otros para hacer soluciones, por lo menos para cuidar nuestro terruño, nuestro pedacito donde desarrollamos la vida de cada día, que se llama la vida cotidiana? Bueno, ¿por qué es que no logramos tener un país mejor, diferente? Bueno, tratemos de ingresar en nuestros aspectos nacionales. Tenemos que lamentar en esta semana la gran cantidad de asesinados, y entre ellos el asesinato muy premeditado de un sacerdote. Él fue uno de tantos. No podemos especificar que es como el asesinato más llamativo. No, todos los asesinatos son llamativos. Es llamativo la manera como lo hicieron, pero la muerte es muerte para todos. La muerte nos lleva al nivel de igualdad a todos. Pero sí tenemos que hacer ver y llamar la atención cómo es la manera que se divulgan estas noticias y estos acontecimientos. Porque cómo es que nos dicen el número de asesinados diarios como si fuera una rifa, como que si fuera un premio, como que si fuera lo más normal del mundo. Tenemos que tratar de pensar, porque ustedes y yo somos bien pensados, porque el que piensa mal acierta, que el propósito de estas publicaciones es insensibilizarnos, ponernos una conciencia ciega, para que el pueblo como pueblo nos acostumbremos como quien le pone anestesia al dolor para que no lo sintamos. Estos acontecimientos que suceden todos los días a nivel nacional se rebuscan por presentarnos lo más negro de lo que sucede todos los días. Nos lo quieren presentar como si fuera parte de la normalidad. Y eso
sí tenemos que hacer mucha consideración, porque los humanos nunca debemos de creer que la criminalidad y la delincuencia ambiental es parte de nuestra vida normal. Lo que está sucediendo es parte de la anormalidad, que no ha nacido espontáneamente, ha sido planificada, ha sido propiciada por ciertos grupos sociales que les interesa que vivamos en medio del temor, del terror. Alguien ponía una consideración, como alguien, esa familia que se muere el papá, la mamá, y la herencia queda indefinida. Entonces deciden vender la casa, vender los terrenos para, en vez de repartirse lo material, se reparten el dinero, que también es material, pero es más manejable. Pero uno de la familia o los interesados empiezan a decir que no hay que comprar esa casa porque ahí asustan, porque ahí nadie se puede acercar, entonces esa casa no se logra vender. Así está sucediendo en nuestra sociedad, como que hay una parte minoritaria de la sociedad que le interesa que vivamos en medio del miedo, para que vivamos todos los días aterrorizados y no tengamos capacidad ni de denunciar, ni de unirnos, ni de participar, que cada uno se encierre en sí mismo y creamos que con guardar silencio ya hacemos bastante y no nos damos cuenta que eso permite que aumente la enfermedad social. Importantísimo eso. Por eso debemos de tener muy en cuenta, pues, y en consideración que nosotros los humanos nacimos, como dijimos antes, con inteligencia para el bien, corazón para amar y voluntad para vencer. Pero en la domesticación comunitaria, social, y muy bien normada, y muy bien conducida, y muy bien estudiada por los que dominan el pensamiento utilizando los medios de información, nos han desfigurado totalmente, nos han enseñado o domesticado para usar la mentalidad solo de manera egoísta. Nos han enseñado a amar lo que ama el patrón y ama el malvado. Nos han enseñado a ocupar el alma y el espíritu para ser cobardes, cómplices, mediatizados. Pues bien, por eso pues no podemos creer que por naturaleza sea normal el que vivamos en una sociedad ambientalmente delincuencial y criminal. Pero parece ser que lo van logrando o lo han logrado hacernos creer que eso es normal, vivir con todos los aspectos de la violencia cotidiana. Miren, el defecto inmediato que tiene el plan, el instrumento de los medios de información es crear, repetimos, un ambiente de temores, miedos colectivos. Y la creación de ese miedo y ambiente colectivo es el fruto usado por los poderosos para dividirnos, para mantenernos apocados, para mantenernos inactivos. Ahí viene el principio que dice que el riesgo no nos debe de inmovilizar, pero la mayoría de la sociedad está inmovilizada. Ese es el efecto que ejerce el terrorismo mediático. Nadie puede negar, o es muy difícil negarlo, vea que vivimos la gran mayoría ciudadana aterrorizados. No tenemos más que la opción de callarnos porque no desconfiamos unos de otros. Y vemos crímenes, vemos accidentes, vemos desgracias y como que no nos toca a nosotros. Pero el día que nos toca a nosotros, entonces queremos pedir ayuda y queremos que otros nos ayuden cuando han pasado tantos tiempos sin que nosotros ayudemos a los demás o tomemos parte en la solución social. Por eso, pues, hoy tenemos un mundo de obreros, de trabajadores, tenemos un mundo de ambientación en los campos, en la parte rural.
tenemos un mundo y una ambientación en el comercio popular, en la vivienda popular, de modo que no hacemos necesario ni hacemos énfasis en la obligación que tenemos de que cada uno debemos de ser parte de la solución. Cuando sucede con el pueblo, eso sale divulgado. Cuando son los pobres que se matan, se mueren, se roban o vivimos en el charco en que nos han metido, eso se divulga y nos lo restriegan por la radio, por la televisión, por los medios escritos. Pero cuando eso sucede en ciertas clases sociales que le llaman élites sociales, con poder económico, con poder político, eso parece que es tratado de otra manera, desde otro aspecto. Y por supuesto, coincide que el nivel económico, social y político está al nivel o en la complicidad de los que son propietarios o los que manejan los hilos noticiosos de este país. No sé si logro explicarme, pero que aquí no podemos decir que todo es normal. Aquí hay muchas anormalidades que nos quieren hacer creer que así debe de ser la vida. Por eso murió Monseñor Romero, porque lo denunció. Por eso asesinaron a Jesús el Cristo a los 33 años, porque no estaba de acuerdo con aquellos sacerdotes cómplices del templo de Jerusalén. Y hay muchos Jerusalenes hoy en el mundo y muchos templos, como dijo aquel muchacho, tan numerosos como las cantinas de mi pueblo, o aquellos grupos sociales que desde su corazón muy alejado de Dios, del Padre de Yahvé, pronuncian, y dice el Señor, son frases hipócritas. Pues bien, ¿qué está sucediendo? ¿Somos parte nosotros de la solución o somos cómplices del silencio para que no haya solución? ¿Qué sacamos de la Semana Santa? Pues bien, y eso que acabamos de señalar, cuando el pobre lleva y actúa de la manera como está condicionado en la sociedad, eso le dan vuelo y virote para que nos asustemos todos. Pero cuando es parte de un familiar, de un miembro de la clase adinerada, eso lo ocultan. Y por supuesto, no lo conocemos porque no se da a conocer. Bueno, es bueno pues que el miedo, que debemos saber que el miedo, el temor o el terror es el mayor cómplice, el mayor caldo de cultivo para que el crimen organizado aumente. Y los pobres somos víctimas del crimen organizado. No podemos creer que solo en los estratos de la juventud, que se le llama pandillas o demás, ahí está la raíz. No, ellas son las consecuencias, ellos son las ramas y las hojas. Las raíces están mucho más profundas en la sociedad. Ahí se manejan. No podemos acusarlos porque no tenemos, como quien dice, los nombres. Pero ¿quién no puede creer que el que se opone a que se aumente el salario mínimo no es parte de la delincuencia económica? ¿Quién de nosotros pudiera negar, sin decir nombres ni apellidos, que los que son dueños de las droguerías y manejan el precio de las medicinas en este país no son delincuentes porque asesinan a niños, ancianos y enfermos porque no hay capacidad de obtener esa medicina, pero que dicen que hay desabastecimiento en los hospitales, pero hay grandes precios y alturas de precios en las farmacias? No podemos decir y ni podemos negar el hecho de que el campesino siembra el maíz, el frijol, el arroz, pero el que le pone el precio no es el campesino que lo siembra, lo produce, sino aquellos acaparadores que son los fabricantes del hambre en este país. Y por ahí nos podemos ir, pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Somos simples espectadores? ¿O nos gusta continuar siendo víctimas y preferimos hacernos los locos o ignorantes ante todo lo que está pasando? Bueno, por eso pues, el miedo, el terror, el temor, el silencio es el mayor caldo de cultivo y la mayor complicidad
con el crimen organizado. Y por eso es que se vuelve bastante imposible que hayan soluciones reales mientras el pueblo no participemos y no se nos tome en cuenta para que seamos parte de la denuncia, de la participación, del ser oídos. La solución se pondrá cada vez más lejos. Por eso es bueno esos anuncios que ponen, pues si una madre desesperada que pierde un hijo, una persona que acaba de ser asaltada y le roban lo que desde el bolsón hasta el carro. Dichosamente, si hubiera un teléfono que pueda verlo en cualquier esquina, ¿a dónde llamar de emergencia? Pero también nos han enseñado a tener desconfianza en los instrumentos policiales. Bueno, ¿y quién los ha infiltrado? ¿El pueblo o los antipueblos? Todo eso es parte de las inquietudes que desde este programa queremos llevar hasta cada corazón. Por eso participemos en la denuncia, participemos en las soluciones, participemos en la defensa de los jóvenes, de nosotros mismos. Y no podemos aceptar que eso es normal. Según los psicólogos sociales, es una situación provocada, aumentada, protegida por una minoría interesada que domina la economía y que tienen fuertes intereses y muy poderosos intereses para mantener el dominio a sus anchas y a su medida y a su facilidad. Bueno, preguntémonos pues, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Si es que somos pueblo. Cada uno debemos preguntarnos en qué forma hemos colaborado, estamos insistiendo, qué es lo que hemos aportado para que existan posibilidades de solución, de mejora, para superar la violencia callejera y para comenzar poder llegar a un cambio hasta llegar a la estructura, porque no podemos dejar a un lado que los que hicieron las leyes tienen mucha responsabilidad en lo que hoy está sucediendo. Los que acumulan el dinero tienen mucho que ver en la desesperación social que tenemos y en la emigración. Nadie puede negar que en el despido de tantos trabajadores y que los mandan a la calle sin indemnización, sin ni siquiera el seguro social, todo eso es producción de la violencia y eso lleva a la delincuencia callejera. No podemos nada más creer que la rama que cayó del árbol o la hoja que cayó del árbol, solo con barrerla ya solucionamos el problema. El árbol no solo tiene ramas y hojas, tiene raíces. ¿Y quién es el que tiene la raíz de este problema? Ahí los vemos, por ejemplo, así todos los días. Hoy andan en campaña electorera ciertos personajes que uno no sabe si son la medicina o son peor que la enfermedad. ¿Quiénes son los que han administrado el precio de los alimentos de este país? Pues por ahí andan. ¿Quiénes son los que han tenido la corrupción de la maquinaria, que se enriquecieron con tantos proyectos de carreteras, de ventas de tantas cosas y negocios y de contrabando en este país? Ahí andan proponiéndose como la solución, cuando ellos mismos han sido fruto de la corrupción. Bueno, ¿qué opinamos como pueblo, pues, sobre esas propuestas de leyes, por ejemplo, que aseguran las medidas extraordinarias? Tal vez ni las conocemos, más vez solo las hemos oído, pero seguro que todos somos víctimas de la inseguridad, de la desconfianza, cuando nos subimos a un bus, a un transporte público, cuando estamos en medio del mercado, cuando tenemos una tiendita. Todos somos parte de esa inseguridad, porque nos puede caer el impuesto, la renta o cualquier otra amenaza. Tal vez no conozcamos en qué consisten esas posibles leyes que se llaman medidas extraordinarias, pero sí seguro que la mayoría conocemos aquellas mentadas llamadas mano dura, que la impusieron algunos de mano doblada, que fueron apoyados con toda la fuerza por toda la élite económica, social, poderosa y sus gobiernos de derecha. Eso sí lo conocemos.
Pero ahora, ¿qué vemos? Ahí vemos a fiscales que hoy a saber quién les dio título de analistas políticos. Allí vemos antiguos militares que tienen sangre en la mano e historia de asesinatos y oscuridad mucho en su historia, que se presentan en la televisión hablando de propuestas sociales como que si fueran santas palomas. Importante, si hacemos la historia de los militares en este país, sabemos que todos fueron, si no directamente, indirectamente, pero todos cómplices, y hechor y consentidor y cómplice, pues tienen la pena igual. Allí vemos también personajes, directores que fueron directores de la Policía Nacional Civil o fueron directores de instrumentos de represión, hoy están impunes, hasta nos obligan, nos condicionan a que les escuchemos por radio y por televisión, porque hay programas televisivos que no queda de otra, pues, o apagamos el televisor o agarramos otro camino, pero que al fin y al cabo hablan tan bonito como que si no tuvieran nada que ver, y son parte de la fiesta, del baile, y dueños hasta de la música y de las guitarras. Bueno, ahí hablan con cinismo, y ellos todos podemos saber que son parte del sufrimiento social, y que los sufrimientos sociales, delincuenciales y estructurales que hoy vivimos nacieron, crecieron en los periodos que ellos tuvieron el gobierno y que tuvieron el sartén por el mango, y que en vez de detenerlos, hasta hicieron cómplices, hicieron alianzas con esos grupos para seguir manteniendo su poder. Pudiéramos decir, pues, que hoy se presentan como medicina, pero que en realidad tal vez sean peores que la enfermedad. Podemos también preguntarnos, como pueblo mayoría que somos, ¿cómo influyó en nosotros a nivel nacional el cambio de moneda? Nos han enseñado a olvidar, pero ¿acaso no tiene que ver con el mundo de violencia, de desgracia, de desempleo, lo que hoy tenemos? La producción de tanto emigrado en el país. ¿Qué tiene que ver eso con el cambio de moneda? ¿Cuántos ciudadanos se fueron a la desgracia? ¿Cuánto profesional, cuánto obrero, cuántos comerciantes, cuántos estudiantes, cuántos campesinos fueron afectados por el cambio de esa moneda? ¿O creen que ese cambio de moneda no tiene que ver con la desesperación social que hoy padecemos? Bueno, ¿cuántas cosas podemos decir? Siempre quedamos pendientes. Mire, el tiempo ya se nos acabó, pero pregunta, ¿quiénes son los que salieron beneficiados con ese cambio de moneda? ¿Los pobres o los ricos? Y los responsables de provocar tanta desgracia social, ¿dónde están? Bueno, podríamos hablar también de ese fraude de las elecciones, el hecho de que ofrecieran que en 3 días, y porque no le salió el tamal con la soja que le habían puesto, parece que tuvieron prolongarse tanto tiempo. ¿Acaso eso no nos da derecho o nos da oportunidad, o aprovechando que somos mal pensados, no se nos ocurre que ya había un tamal bien hecho? Por supuesto no queremos defender a nadie, pero allí hubo gato encerrado. Pero lo terrible es que ¿quiénes son los que inventaron tantas leyes para que las dificultades electoreras sean superadas? Si esos magistrados que dictaron voto cruzado, voto doblado, voto acurrucado y toda esa clase de votos partidos tuvieran que pagar los costos de imprimir esos millones de papeletas, a ellos habría que ponerle esos costos, y no solo los costos económicos, los costos políticos, los costos sociales, los costos culturales y la vida política y ambiental de nuestra sociedad. Bueno, quisiéramos hablar más, pero quisiéramos también que ustedes hablen, aunque sea en este poquito tiempo que tenemos. Adelante, ¿quién habla? Hola. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Quién habla? Camilo. Camilo. Sí. Adelante, Camilo. ¿Desde dónde? Pues voy manejando aquí. Sentando. No vaya a chocar, que dicen que es malo hablar por teléfono, pero párese por ahí y háblenos. Díganos, Camilo. Sí, no, yo lo escucho siempre, y ojalá que todos los funcionarios de este gobierno lo escuchen. De hecho, yo pues quisiera denunciar que lastimosamente se está haciendo una carretera aquí, se quiere ampliar la carretera hasta Capecoluca.
no sé a quién va a beneficiar eso, pero yo viajo ahí todos los días y van a botar más de 1000 árboles, creo. O sea, me duele eso, me duele mucho ver que árboles ancestrales los boten y pues yo no hallo tráfico ahí, no sé a cuánto empresario cañero quieren beneficiar, creo que... El gran comercio, Camilo, así es el gran comercio, los cañeros, los industriales, por aquí pasa todo el comercio de Estados Unidos para toda Centroamérica, el plan Puebla-Panamá. Nosotros somos víctimas. Gracias por ese señalamiento, Camilo, es muy acertado. ¿Y quién va a pagar esa carretera? Van a hacer préstamos en nombre de nosotros para que centavo a centavo lo vayamos pagando. Así es, muchas gracias. Gracias, Camilo, por ese señalamiento. Claro que nos gusta tener buenas carreteras, pero que también aumenten el salario, que también rebajen la medicina, que también no bloquee la derecha tanto beneficio para el pueblo pobre. Adelante. Hola. Bueno, amigos, nos queda pensar también que se murió un gran dictador, un Ríos Montt en Guatemala. Miren solo la comparación que me hizo una persona mayor y parece que tengo que transmitirla. Cuando son ladrones en millones, cuando son asesinatos de muchas personas, cuando han sido dictadores, se les permite en el sistema capitalista que mueran en sus colchones. Pero no vaya a ser un pobre y todo que lleve otras desgracias, que esos se tienen que podrir hasta el último día en la cárcel porque no hay ni siquiera capaz de levantarle juicio. Adelante, ¿quién habla? Padre. Hola. Le habla Ismael aquí de Chiquisaya. Adelante, don Ismael. Mire, padre, algún día de esto voy a estar con usted ahí, primero Dios. Pero le quiero comentar algo. Dígame. Con relación a lo que acaba de hablar el compañero ahí. Yo le acabo de entregar a la Fiscalía General una lista de corruptos que a mí me consta y no he oído, solamente Calderón, todo el que acaba de morir, que estaba en esa lista. Pero esa corrupción que hay de que van a botar esos árboles es una desgracia y no es del gobierno, no es del gobierno. Es parte nada más del gobierno, ¿verdad? Pero ¿por qué no tienen ese cuidado de los señores que desde más antes han venido haciendo tantas sinvergüenzadas? Les quiero decir algo, ya que la maya la oye todo el mundo. Iván me ha invadido a mí 2 manzanas de mi propiedad aquí en Atiquizaya. La Fiscalía tiene conocimiento de eso. Y me están negando una prueba caligráfica que me tienen que hacer porque me han falsificado la firma por una manzana. Así es que, padre, espero que, como es, la maya la oye todo el mundo, espero que se den cuenta de lo que está pasando con mi propiedad. Padre, Bueno, muchas gracias por eso. le agradecemos realmente y tenemos que ver otras cosas fantásticas y dolorosas, como es el caso de Nahuilingo, que la empresa privada quiere hacer colonias, quiere hacer lo que sea, y primero no se dan cuenta lo que es la destrucción de la cultura. Para comenzar, la cultura de nuestras razas ancestrales es despreciada por la clase poderosa, que son hijos de los y descendientes criollos de los que vinieron. Pero además, cuando se hace una nueva urbanización, se tiene que tomar en cuenta si hay agua, la ambientación de todo el círculo ambiental que ahí se tiene, pero parece que eso nada. Y hoy nos están queriendo meter, y pongamos atención porque aquí vamos a terminar. Este gobierno fue incapaz, los funcionarios fueron incapaces de expulsar totalmente la Pacific Rim. Y ahí quedó la cola del alacrán. Y hoy va a venir la derecha y va a querer repetir y borrar la ley en contra de la minería. Tengamos cuidado. O sea, estamos muy amenazados. Pero aquí viene, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Unámonos, organicémonos, tomemos conciencia, tomemos responsabilidad y a defender, porque solo el pueblo defiende al pueblo. Que Dios los bendiga y que Dios los proteja. Diga 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 y que Dios los proteja.